Bienvenidos mis apreciados hermanos al comentario de la lección de Escuela Sabática, donde analizaremos lo que el pastor Esteban Bor y Alejandro Bullón nos dicen sobre la lección y los temas más importantes. Estos aportes son sacados de sus predicaciones y de sus libros, textos o matutinas, en las cuales aparece el tema de cada lección de cada semana. Por lo tanto, podemos profundizar en un estudio mucho más interesante con lo que el conocimiento de estos pastores y lo que Dios les ha dado para compartir con nosotros. Por eso les invitamos a que en este momento ustedes también se tomen un momento para compartir este video y que muchas más personas puedan no solo conocer la lección de Escuela Sabática, sino un mensaje importantísimo para nuestra salvación. Les invitamos a dejar allí sus comentarios, sus preguntas, pedidos de oración, inquietudes. Estaremos atentos a leerles. Gracias también por suscribirte si aún no lo has hecho y por darle like a este video. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque podemos estudiar tu palabra libremente y podemos entender lo que deseas para nuestra vida conforme a lo que esta lección trae para nosotros. Permítenos aceptarlo y ponerlo en práctica también. En el nombre de Jesús. Amén. El pastor Esteban Bor dice sobre la ira divina lo siguiente. Explica que la ira divina no debe interpretarse como una emoción humana, descontrolada o destructiva, sino como una expresión de la justicia y el amor de Dios. Según él, esta ira es la reacción de Dios ante el pecado, que no solo daña a la humanidad, sino que también ofende su santidad. La ira divina no es incompatible con su amor, más bien es un aspecto de su carácter que busca restaurar el orden moral y espiritual. La conexión entre ira y amor. La ira de Dios debe entenderse en el contexto de su amor pactual. Dios ama profundamente a la humanidad y su ira surge cuando ve cómo el pecado destruye a sus criaturas y separa a las personas de su presencia. Para Bor, esta ira no es una venganza impulsiva, sino una respuesta necesaria para erradicar el mal y proteger a los justos. Cita frecuentemente versículos como Oseas 11, 8 al 9, donde Dios expresa su compasión en medio de su juicio y subraya que incluso en su ira, Dios muestra misericordia. La ira divina en la historia bíblica. Hay ejemplos bíblicos para ilustrar cómo se manifiesta la ira divina. Algunos de estos casos son los siguientes: el diluvio, una manifestación de la ira de Dios contra la humanidad, que había corrompido completamente su propósito. Sin embargo, también muestra el amor de Dios al salvar a Noé y su familia como un remanente. Sodoma y Gomorra. Bor interpreta este evento como una advertencia para las generaciones futuras sobre el costo del rechazo persistente a la gracia de Dios. La cruz de Cristo. Este es el punto culminante en el que la ira y el amor de Dios se encuentran. Jesús lleva sobre sí la ira divina contra el pecado, demostrando el inmenso amor de Dios para la humanidad. El propósito redentor de la ira divina. El propósito final de la ira de Dios no es destruir, sino redimir. El juicio divino tiene como meta corregir a los desobedientes y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Este concepto está respaldado por textos como Hebreos 12:6, que afirma que Dios disciplina a aquellos a quienes ama. Bor enfatiza que la ira de Dios siempre está ligada a su plan de salvación. Incluso en momentos de juicio, Dios deja una puerta abierta para la reconciliación, demostrando su paciencia y su deseo de que todos podamos ser salvos. Segunda de Pedro 3:9. Se insta a los creyentes a reflexionar sobre la ira divina como una advertencia amorosa para poder vivir en santidad y obediencia. Para él, la correcta comprensión de este tema debe motivar a los cristianos a buscar la santidad, reconociendo la seriedad del pecado, también a aceptar la gracia, entendiendo que la cruz es el medio por el cual Dios satisface su justicia y extiende su amor. También
proclamar el Evangelio, advirtiendo al mundo sobre el juicio venidero mientras se proclama el amor de Dios, la ira divina y el fin de los tiempos. Bohr asocia la ira divina de Dios con los eventos finales, descritos en el libro de Apocalipsis. Él explica que los juicios de las 7 plagas, por ejemplo, representan la ira de Dios contra un mundo que ha rechazado su gracia. Sin embargo, incluso en estos juicios hay una oportunidad para que las personas reconozcan su soberanía y se arrepientan. El pastor advierte que la ira divina en los últimos días no será una reacción impulsiva, sino el clímax de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. En este contexto, la ira de Dios es una manifestación de su fidelidad hacia su pueblo y su plan eterno. Describe también la ira del amor divino como una expresión de la justicia y el amor perfecto de Dios. Lejos de ser arbitraria o caprichosa, esta ira es una respuesta necesaria al pecado y una herramienta para la redención, según el pastor Esteban Bohr. Insta también a los creyentes a que podamos aceptar la gracia de Dios ahora, mientras su misericordia sigue disponible, y que podamos prepararnos para el cumplimiento de sus juicios finales con fe y confianza en su carácter justo y amoroso. El ciclo de la rebelión, según Esteban Bohr. Este ciclo es un patrón continuo en el que el ser humano, a pesar de recibir la guía, el amor y las bendiciones de Dios, se desvía hacia la desobediencia. Este ciclo incluye 4 etapas principales. Primero, bendición y obediencia inicial. El pueblo de Dios experimenta prosperidad, paz y comunión con Él. Segundo, olvido y desobediencia. Con el tiempo, se descuida la relación con Dios y el pecado se infiltra en la vida personal y comunitaria. Tercero, juicio y disciplina divina. Dios permite dificultades o castigos como una llamada al arrepentimiento. Y cuarto, arrepentimiento y restauración. Aquellos que responden a la disciplina divina vuelven a la comunión con Dios, reiniciando el ciclo. Ejemplos bíblicos del ciclo de la rebelión. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Desde el Éxodo hasta la época de los jueces y los reyes, Israel repetidamente cayó en este ciclo. Cada vez que se apartaban de Dios para seguir ídolos o prácticas corruptas, enfrentaban consecuencias como la opresión por parte de las naciones vecinas, hasta que clamaban a Dios por liberación. La historia de Adán y Eva. Bohr explica que el ciclo comenzó en el Edén, donde la humanidad fue creada en perfecta comunión con Dios, pero cayó en la desobediencia, enfrentando las consecuencias del pecado y la necesidad de redención. La Iglesia cristiana. En sus enseñanzas, Bohr señala que incluso la Iglesia ha sido susceptible a este ciclo, desde los tiempos apostólicos hasta la apostasía predicha en Apocalipsis. Causas del ciclo de la rebelión. Olvido espiritual. Cuando las personas olvidan las obras y las bendiciones de Dios, se vuelven autosuficientes. Influencia del entorno. Las culturas y filosofías externas a menudo conducen al pueblo de Dios a comprometer sus valores. Falta de vigilancia espiritual. La negligencia en la oración, el estudio de la palabra y la comunión con Dios permite que el pecado entre gradualmente. La disciplina divina como expresión de amor. La disciplina de Dios no es un acto de crueldad, sino una demostración de su amor. Basándose en textos como Hebreos 12:6, Bohr enseña que Dios permite las consecuencias del pecado para llamar a sus hijos al arrepentimiento. Este proceso tiene un propósito redentor y busca restaurar la relación entre Dios y su pueblo. El llamado a romper el ciclo. El pastor Esteban Bohr insta a los creyentes a romper este ciclo mediante una relación constante y genuina con Dios. Estos consejos prácticos incluyen permanecer en Cristo. Basándose en Juan 15, enfatiza la importancia de la dependencia diaria de Jesús, recordar las promesas de Dios. El estudio regular de la palabra
ayuda a mantener viva la fe y el compromiso, vivir en comunidad espiritual, participar en una comunidad de creyentes que anime a la obediencia y el crecimiento espiritual. El ciclo de la rebelión y los últimos días. Este patrón también se manifiesta en el contexto profético. Relaciona el ciclo de la rebelión con el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, que llama al arrepentimiento global en vista del juicio de Dios. El pastor advierte que en los últimos días muchos repetirán los errores del pasado, pero Dios tendrá un remanente fiel que será redimido. Dios es lento para irarse, según Alejandro Bullón. La paciencia como atributo de Dios. Refleja uno de los atributos más hermosos de Dios esta frase, su paciencia infinita. El pastor Bullón explica que a diferencia de los seres humanos que pueden ser impulsivos y reaccionar rápidamente en ira, Dios es extremadamente lento para irarse, mostrando una disposición constante para extender su misericordia. Bullón destaca que la paciencia de Dios no significa que Él ignore el pecado o pase por alto la injusticia. Al contrario, es una demostración de su deseo de dar tiempo a las personas para que se arrepientan y se acerquen a Él. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que la ira, aunque justa, no debe ser la respuesta inmediata, sino que la oportunidad de arrepentimiento debe prevalecer. Se hace énfasis en que la lentitud de Dios para irarse es una invitación a la conversión. A lo largo de las Escrituras se observa cómo, a pesar de la corrupción y el pecado de la humanidad, Dios extiende su misericordia esperando que las personas se arrepientan. En el caso de Nínive, por ejemplo, Dios envió a Jonás a predicar la destrucción, pero cuando los habitantes se arrepintieron, Dios le mostró su paciencia y les otorgó perdón. Jonás 3:10. Bullón subraya que en los tiempos actuales la lentitud para irarse de Dios sigue siendo una realidad. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para que las personas se reconcilien con Él, dejando atrás su vida de pecado y aceptando la salvación que Él ofrece. La ira de Dios es una respuesta justa. Aunque Dios es lento para irarse, también se enseña que su ira es una respuesta justa al pecado. No es una ira caprichosa o vengativa, sino que está ligada a su naturaleza santa y justa. La ira divina no se manifiesta de inmediato, porque Dios es un Dios de amor, pero llega un momento en el que la paciencia se agota, como ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra o el pueblo de Israel durante su desobediencia. El pastor Bullón enfatiza que la ira de Dios, aunque temible, es una señal de que Él se opone al mal y al pecado. La paciencia divina debe ser vista como una oportunidad para arrepentirse antes de que llegue el juicio final. La misericordia triunfa sobre el juicio. Se hace hincapié en que la paciencia de Dios refleja su deseo de perdonar y restaurar, en lugar de actuar con ira inmediata. Él opta por la misericordia. El pastor resalta que este atributo divino es lo que permite la salvación, ya que es por la misericordia de Dios que los seres humanos pueden ser perdonados y reconciliados con Él. En este sentido, Bullón compara la paciencia de Dios con la de un padre amoroso que, a pesar de la rebeldía de su hijo, sigue esperando pacientemente su regreso, dispuesto a perdonarlo y restaurar su relación. Aplicación práctica para los creyentes. Se hace un llamado a los creyentes para que imiten esta paciencia divina. Como seguidores de Cristo, debemos ser lentos para irarnos y rápidos para perdonar, siguiendo el ejemplo de Dios. También, aunque es natural sentir ira cuando somos ofendidos, debemos buscar la paz y el perdón, recordando que la paciencia de Dios con nosotros es el modelo a seguir. Dios no se complace en afligir. El sufrimiento no es parte del plan de Dios. Aunque Dios permite el sufrimiento en la vida de los seres humanos, Él no se complace en ver a sus criaturas sufrir. Según Él, el sufrimiento no es parte del plan original de Dios para la humanidad,
sino una consecuencia del pecado que entró en el mundo por la caída de Adán y Eva. Dios, en su amor, nunca deseó que el ser humano experimentara dolor, pero debido a la libertad que les otorgó, las decisiones de los seres humanos como la rebeldía y el pecado trajeron consigo el sufrimiento. Este sufrimiento no refleja el deseo de Dios, sino que es una manifestación de las consecuencias de vivir en un mundo caído y alejado de su voluntad. Dios permite el sufrimiento por un propósito redentor. Aunque no se complace en afligir, en su soberanía, Él permite que el sufrimiento ocurra como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la redención. Dios utiliza las dificultades y pruebas para enseñar a las personas a depender de Él, a fortalecerse en la fe y a encontrar consuelo en su presencia. El pastor Bullón cita pasajes como 2 de Corintios 1, 3 y 4, que habla de cómo Dios consuela a los creyentes en su aflicción, para que puedan, a su vez, consolar a otros. El plan divino, el sufrimiento tiene un propósito: llevar a las personas más cerca de Dios, purificar su carácter y prepararlas para la vida eterna. La disciplina divina es una expresión de amor. Aunque Dios no se complace en afligir, cuando permite el sufrimiento, especialmente en forma de disciplina, es una acción motivada por su amor. La disciplina divina no es punitiva, sino correctiva. Dios permite que las personas enfrenten consecuencias por sus decisiones para guiarlas hacia el arrepentimiento y la restauración de la relación con Él. Hace énfasis en Hebreos 12:6 que dice: porque el Señor al que ama disciplina. Dios no quiere que nadie sufra sin razón, sino que su disciplina tiene un propósito redentor y busca la reconciliación con aquellos que se apartan de Él. El consuelo de Dios en el sufrimiento. A pesar de las pruebas y el dolor, Dios está siempre presente para consolar a aquellos que sufren. La frase Dios no se complace en afligir también es un recordatorio de que Él está cerca de los afligidos y que su deseo es consolar y sanar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. El pastor anima a los creyentes a buscar a Dios en medio de sus sufrimientos, recordando que Él no se complace en su dolor, sino que ofrece consuelo, esperanza en los momentos difíciles y más oscuros. El ejemplo de Jesús en el sufrimiento. Un aspecto central en las enseñanzas del pastor Bullón es que Jesús mismo sufrió en la cruz no porque Dios se complace en el sufrimiento, sino porque era necesario para cumplir el plan de salvación. Jesús asumió el sufrimiento humano y la ira de Dios contra el pecado para redimir a la humanidad. A través del sufrimiento de Cristo podemos entender que el sufrimiento tiene un propósito y que Dios está dispuesto a estar con nosotros en nuestras propias aflicciones. A mirar a Jesús es la invitación que nos hace el pastor Bullón, la cruz de Cristo como el mayor ejemplo de cómo Dios se identificó con el sufrimiento humano y lo usó para traer sanidad y salvación. La esperanza de un futuro sin sufrimiento. Finalmente, aunque el sufrimiento es parte de la experiencia humana en este mundo caído, la promesa de Dios es que llegará un día en que todo sufrimiento cesará, todo sufrimiento terminará. En el libro de Apocalipsis 21:4 se dice que Dios enjugará toda lágrima y no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Esta es la esperanza final de los creyentes, un futuro en el que Dios no permitirá más aflicciones, sino que disfrutaremos de una paz perfecta en su presencia. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites continuar estudiando tu palabra. Que estos comentarios, oh Dios, nos ayuden a profundizar en este estudio y a entender el maravilloso tema de tu amor y tu justicia, que todo lo que sucede es para nuestro bien y que es realizado conforme a tu voluntad en el tiempo indicado. Permítenos tener paciencia y aprender a entender cada decisión.
Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, cada familia, cada dificultad que te ha manifestado en la oración, para que sea contestada conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi apreciado hermano y hermana. Recuerda compartir este audio video con todos tus contactos para que juntos cada semana podamos seguir aprendiendo de Jesús.